¿Trabajas en tech y vives en el año 2024? Seguro has escuchado de que hay una crisis de empleos tech. Una crisis que ha pegado desde las Big Tech, ya sabes, Microsoft, Google, Facebook, todas esas. Y pues bueno, esta crisis está arrasando con muchas consultorías de México que les trabajaban hasta startups. Perdón, ahí voy otra vez, ¿eh? Estaba revisando un último setting. ¿Trabajas en tech? ¿Vives en el año 2024? Seguro has escuchado que hay una crisis de empleos en tech. Una crisis que ha pegado desde las Big Tech, ya sabes, esas, Microsoft, Google, Facebook, arrasando también con muchas consultorías en México que les trabajaban, hasta startups que murieron y por ende despidieron. Entras a LinkedIn y muchas personas tienen el badge de Open to Work. ¿Y qué tan cierta es la crisis? De eso hablaremos el día de hoy. Hola, soy Mariano Rentería, soy VP de Ingeniería, apasionado por la tecnología y te doy la bienvenida a Chile Molitech, un podcast en español donde busco hablar sobre temas diversos de tecnología con invitados e invitadas increíbles. Y bueno, en esta ocasión tengo a Rafael Montufar. Rafa es un entusiasta de la ciencia de datos e inteligencia artificial, cofundador y CTO de Hireland, la plataforma de conexión laboral para profesionales de tecnología más grande de México. Él tiene un MBA en el IPADE, es ingeniero en sistemas computacionales con especialidad en aplicaciones para la inteligencia artificial, para Growth, por Kellogg School of Management. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido. Muy bien, Mariano, entusiasmado con la invitación al podcast y pues con ganas de compartir información con tu audiencia. Perfecto, Rafa. Pues bueno, le pedí a ChatGPT que me diera tres ventajas y tres ventajas sobre la crisis de empleos tech, ¿no? De que existe una crisis de empleos tech. Dije, a ver qué nos dice, qué ventajas o qué desventajas se puede inventar ChatGPT. Y bueno, las ventajas son innovación y adaptación. Dice, las crisis pueden impulsar a las empresas y empleados a innovar y adaptarse rápidamente buscando nuevas soluciones tecnológicas y estrategias de negocio. Segunda ventaja, reducción de costos. Las empresas pueden optimizar recursos y reducir costos operativos al reorganizar su personal y procesos, eliminando roles redundantes y mejorando la eficiencia. Tercera ventaja, oportunidades de reciclaje profesional. Los trabajadores pueden aprovechar la crisis para adquirir nuevas habilidades y reorientar sus carreras hacia áreas emergentes con mayor demanda como inteligencia artificial, ciberseguridad o tecnologías verdes. ¿Cuáles son las desventajas de esta crisis de tecnología? De empleos, perdón. Bueno, uno, incertidumbre laboral. La pérdida de empleo genera incertidumbre y estrés entre los trabajadores, afectando su bienestar y estabilidad financiera. Segunda desventaja, desigualdad aumentada. La crisis puede exacerbar las desigualdades existentes, ya que los empleados menos calificados o con menos experiencia tienen más dificultades para encontrar nuevas oportunidades. Tercera desventaja, impacto en la innovación. La reducción de personal y presupuesto en investigación y desarrollo puede ralentizar la innovación y el avance tecnológico en la industria, afectando el proceso a largo plazo. ¿Cómo ves esta introducción a la crisis de empleos tech, Rafa? Pues bastante interesante, creo que algunas más en match y pues ahora sí que depende de qué lado de la moneda estés, depende si eres empresa, depende si eres candidato, depende si eres junior, si eres senior, depende si eras startup o eras una empresa tradicional. Sí, claro, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, salió una noticia hace un par de días que, ay, no me acuerdo qué empresa, pero despidió algo así como a 1,050 personas para contratar a 1,800, ¿no? Pensando en unos puestos que ya no eran requeridos y que incluso tenían problemas de desempeño para contratar a 1,800 en puestos, por ejemplo, en este caso, relacionados a inteligencia artificial. Yo creo que no se puede negar que, pues, la inteligencia artificial, más allá, yo pienso que es todavía un problema, bueno, una solución encontrando un problema más bien, pero pues estas empresas están siendo obligadas, entre comillas, pues por el precio de las acciones, etcétera, a invertir en estos roles. Y bueno, esta empresa está haciendo algo un poco brusco porque era algo así como un 20-30% de su fuerza laboral, que es bastantito, Rafa. Sí, yo creo que puede ser que estuviéramos viviendo un hype en el tema de inteligencia artificial, pero pues al final es un poco el similar al hype que vivimos en tech en general en 2021-2022 y que pues ahora es la corrección de mercado, ¿no? Al final depende la empresa y los productos que esté creando que sea necesario que invierta en este tipo de tecnologías, ¿no? Si es el caso de una startup, pues seguramente será un proyecto de inversión. Si es una empresa más tradicional, seguramente es un proyecto que ven a más largo plazo
eh, y también depende del mercado, ¿no? Creo que se ve muy diferente el mercado de Estados Unidos al mercado mexicano. Es un buen punto. Aquí tal vez no veo tan acentuados los trabajos de inteligencia artificial. Te diría que no están Mm, entre los 5 más demandados, por lo menos es lo que nosotros vemos en el mercado mexicano. sí, fíjate que hacia allá voy y por eso te invité, ¿no? Para los que no me entendieron, pues Rafa es el CTO de una de las plataformas de empleos de tecnología más usada en México al menos. Y por ahí ustedes publicaron y tienen un reporte de empleos que tú amablemente me compartiste y con el cual también yo traía, pues vengo a confirmar algunas teorías, a exacerbar o a ser más inquisitivo en algunos de los datos que vienen ahí. Y por ejemplo, una de las cosas que yo vi en el reporte es que efectivamente en 2023, el año pasado, hubo una caída fuerte en las vacantes, ¿no? O sea, viendo el reporte y aquí lo encuentran en las notas del episodio, hubo una contracción del 45% de las ofertas de trabajo en tecnología, Rafa. ¿Qué pasó, eh? Por qué hubo esta caída fuerte en las vacantes, el año pasado al menos? ¿Ok? Digo, para entender más esta caída del 45% que bien mencionas, pues necesitamos ver hacia el 2019, ¿no? Y del 2019 a la fecha podemos ver que hemos vivido varios periodos en esta industria. El primero, digamos que 2019, pues era el mercado estable, eh, donde sí existía un volumen de inversión, sí existía transformación digital en la región, eh, pero era un mercado pues estable, ¿no? Tanto en factores macroeconómicos como en la industria específicamente. Luego en 2020 pues viene el 13 de marzo donde se declara la pandemia en nuestro país y pues hay mucha incertidumbre, se pausan muchas de las nuevas vacantes, se pausan nuevas inversiones y pues el primer lugar donde recorta el área financiera pues es en el software, en la tecnología, ¿no? En la innovación. Entonces ese pues fue un año que también existió una contracción, un decrecimiento, no tan acentuado como el que vemos este año. Y para 2021, ¿qué pasa? Que al estar todos aislados en nuestras casas, trabajando de manera remota, pues empezaron a surgir ciertas necesidades, las empresas y los emprendimientos pues aceleraron este tema de transformación digital, creció el tema de e-commerce, creció el tema de la fintech, por decir algunas, y pues ahí es donde comienza el hype, ¿no? 2021. Y este hype te diría que dura desde el primer cuarto de 2021 hasta eh, prácticamente el primer cuarto de 2022. Es que vivimos pues esa fiesta en tech, ¿no? Es cuando todos escuchábamos de, oye, a Las mi vacas amigo locas le decimos, digo, las vacas gordas, perdón, no las vacas las locas. gordas, los salarios que se mencionan en Twitter de $5,000 hacia arriba. Todos ganamos eso, Rafa. Ahorita te digo qué porcentaje es el que en realidad gana eso en el país. Eh, pero pues ahí estaban las vacas gordas, mucha rotación en el sector, una rotación de más o menos el 55-60% en el sector en ese año. Mucha competencia por el talento, veíamos a diferentes actores en el ecosistema, veíamos a las empresas tradicionales en México, veíamos a las startups, que estos unicornios mexicanos que estaban recibiendo grandes rondas de inversión, también veíamos que estaban las consultoras de desarrollo de software que en ese momento eran pues importantes en el tema de la generación de la demanda, y también empresas de Estados Unidos volteando a ver a México como una posible solución para el déficit que ellos también tienen Mm. de talento en la región. Entonces esos cuatro tipos de empresas pues arman esta fiesta. También pues había unos factores económicos que lo permitían, pero por ahí del primer cuarto de 2022 empezamos a escuchar este tema de los tech layoffs y empezamos a escucharlo en empresas grandes como Meta, como Netflix, como Google, como Amazon. Eh,
Y te diría que pues comenzó esto primero en Estados Unidos, ¿no? En realidad este efecto nosotros comenzamos a verlo en México por ahí del segundo, no, por ahí del tercer semestre, perdón, del tercer cuarto de 2022 y pues ya más o menos es que cumplimos 2 años, ahorita estando ya Sí, finalizando el segundo Q de 2024, que cumplimos 2 años en ese estado, en el mercado mexicano. Y pues básicamente, ¿qué vemos? Que el número de vacantes publicadas en México este año que cerró 2023 es el mismo número de vacantes que se publicaron en Tech en México en 2019. Entonces, lo que vivimos pues, fue la corrección de mercado a finales de 2022 y casi todo 2023. 2023 fue el año en el que hubo el mayor despliegue de despidos y el mayor número de empresas despidiendo, tanto de manera nacional como de manera internacional. Entonces, pues es una corrección de mercado. Desafortunadamente involucra a seres humanos que pues tienen esta incertidumbre de qué voy a hacer con mi renta, qué voy a hacer con mis ahorros, tal vez ya los consumí, pero pues, al final te diría que ya estamos en el punto en que se estabilizó. No vemos que vaya a seguir creciendo este número de despidos. Hay diferentes páginas que lo traquean en internet y si uno las mira, pues ya estamos en el punto en el que todavía a lo mejor hace 1 o 2 semanas escuchamos de sí. algunas empresas, pero ya no es la mayoría, ¿no? Ya no es un número importante. Por ahí me corregiste diciendo que pues no era lo mismo México que Estados Unidos, pero ¿qué tan relacionados tú crees que están los mercados, no? O sea, ¿qué tan relacionado ves que las cosas o a lo mejor tienen mejor marketing o son mucho más escandalosos? Los despidos en Estados Unidos también a lo mejor porque existen publicaciones dedicadas a esto y a lo mejor en México no tenemos ese tamaño de industria hoy en día. ¿Qué tan relacionado ves tú que está la relación México-Estados Unidos en cuanto a que lo que pasa allá pasa aquí, ¿no? En el tema de que aumenta demanda o disminuye, no sé, hay despidos, también aquí hay despidos, porque mucha gente también piensa que hay despidos y entonces los empleos se vienen a México. Yo no sé qué tan cierto sea eso, ¿no? O sea, o qué tan relacionado esté. ¿Tú qué tanto lo ves relacionado, Rafa? Definitivamente están relacionados, pero tienen efectos a diferente escala. Hablando un Ujú. poco de la magnitud en Estados Unidos o a nivel mundial primero. A nivel mundial se calcula que en este momento existen 27 millones de programadores en todo el mundo y de esos 27 millones de programadores, 4 millones o 4 millones y medio están ubicados en Estados Unidos. Ok, Entonces es el país con el mayor porcentaje de estos perfiles. Y para contrastarlo con Latinoamérica, entre toda Latinoamérica, contando Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, que México, es enorme, ¿eh? hay más o menos entre 1 millón y 1,5 millones. Aquí pues Mm, nada más te estoy hablando de los programadores, no quiere decir que esos son todos los perfiles de tecnología, faltarán los de ciberseguridad, faltarán los que gestionan proyectos, pero pues creo que es una muestra representativa porque por ejemplo aquí en México más o menos entre el 30-40% de los candidatos que tenemos son programadores y esto sí. pues, tiene que ver que son los más demandados en la industria, ¿no? Entonces, esto es un poquito para diferenciar las escalas entre la región, el país y Estados Unidos. Ahora también, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos, pues es un mercado diferente, una economía diferente que promueve o permite que haya más inversión, más capital de riesgo, que durante años ya hayan desarrollado esta industria y pues por eso vemos a las grandes empresas de tecnología que surgen en Silicon Valley, ¿no? Ellos ya Sí. tienen décadas de experiencia generando este ecosistema, entonces ahí nos llevan una ventaja. Y pues, ¿qué pasa con ellos? Que aunque ellos tienen la población más grande de programadores en el mundo, pues siguen teniendo un déficit, ¿no? Por ejemplo, en 2019, que todavía no venía el tema de la pandemia y después el hype, ellos tuvieron un déficit de 900,000 vacantes que no se cubrieron en ese año en tecnología. Entonces, pues ellos para tratar de cubrir esas vacantes, esas empresas, pues, ¿qué hacen? Voltear a ver
otras latitudes, y eso se acentuó en 2020, ¿no? Cuando todos nos fuimos a la pandemia de manera obligatoria, Sí. pues mejor se fue el de marketing, se fue el de ventas, pero era algo todavía más natural para la persona de tecnología, porque tenemos más herramientas o un ecosistema más desarrollado que nos permite entender comunicación asíncrona, que nos permiten saber cómo va el proyecto, que nos permiten medir el tema de la productividad. Entonces, realmente, pues era más familiar, y pues entonces que estas empresas, en vez de contratar solo en el área de la Bahía o en el área de Seattle o en el área de Nueva York, pues empiezan a voltear a ver a México, a perfiles muy específicos, ¿no? Perfiles que tienen cierto nivel de inglés. Sí, yo creo que a veces es importante mencionar que yo creo que el rol de programador es normalmente uno de los roles con mayor volumen, ¿no? No estamos pensando de si es el mejor o si es el peor, pero en la mayoría de la industria de desarrollo de software, que es normalmente la más grande en tecnología, la que más contrata, es el rol que tiene más volumen de empleados y pues ustedes, los que trabajamos aquí, hagan la cuenta, ¿no? Por cuántos programadores se necesita un project manager, se necesita alguien de calidad o se necesita cualquiera de los otros roles. Entonces, pues nada, no creo que sí es una muy buena muestra. Rafa, veía que en 2023, y corrígeme, pero cerraron algo así como con 9,000 vacantes para todo 2023, un poquito más, ¿no? Es, ¿Cuáles fueron las, ¿Cuáles fueron las posiciones más buscadas, Rafa, en ese 2023? ¿O qué tecnologías fueron las más solicitadas, al menos en el año pasado o incluso en la actualidad? ok, pues digo, hay dos que no se mueven en los 6 años que hemos hecho el reporte, que son dos lenguajes de programación. El primero que es Java y el segundo que es .NET. Al final son Órale. lenguajes que enseñan pues como por defecto en las universidades, o por lo menos en las universidades de donde egresa la mayor cantidad de profesionistas de tecnología en el país, y también que son lenguajes que se utilizan específicamente mucho en el tema de consultoría de desarrollo de software, y también en algunos productos propios, ya sean web o móvil, pues también eh, puede ser que se lleguen a utilizar, pero te diría que consultoría de software es el que más concentra esos dos lenguajes. No se mueven en el ranking, pero en lo que sí se mueven es en el porcentaje. Por ejemplo, Java, te diría que hace 5 años era el 17% de la demanda. Y hoy, aunque sigue siendo el número uno, la demanda ya era del 9%. Entonces, Va porcentualmente, bajando. sí decrece. Y otros que aparecen en el listado y que llaman la atención son tecnologías como SAP. SAP fue Mm, a las top 5, y pues ahí, ¿qué pasa? Que vemos que ahorita los jugadores que están generando esa demanda de talento tech son otros jugadores, son empresas más tradicionales, empresas de retail, de manufactura, de sí. automotriz, y ellos, ¿cómo hacen su transformación digital? Pues ellos utilizan sistemas que ya existen, un RP, un CRM que les permite concentrar diferentes unidades de negocio o digitalizar diferentes unidades de negocio, y pues por eso vamos a este tipo de tecnologías, ¿no? Finalmente nos estamos transformando, Rafa. ¿No? Me llama la atención el tema de SAP porque habla, yo creo, personalmente pienso que habla de una transformación tardía de la industria de México tradicional, la industria manufacturera o mucha industria de retail que históricamente ha sido controlada por algunas personas, por algunos empresarios muy tradicionales y que parece que al fin se están empezando a montar en esta transformación digital. Y oye, olvidé decir que estas preguntas, yo pregunté en Twitter, ¿qué preguntas quieren que hagamos sobre este tema? Estas primeras preguntas las conecté, era de Daniela J. Primera, que ya estuvo aquí en el podcast, y Carlos Rangel, que es un gran seguidor del podcast. Voy a estar sacando varias preguntas de otras personas. Por ejemplo, aquí traigo una de Alejandro Gómez, él es @AlexServer, y dice, ¿por qué carambas no anuncian las ofertas con el sueldo de una vez, Rafa? Sé que eres más de tecnología que de producto, o de ventas, pero estoy seguro que sabes por qué no ponen el sueldo, ¿no? Esta es una queja normal y las plataformas lo permiten, ¿no? Lo permiten porque el cliente lo quiere. Pues hay varios componentes, ¿no? El primero que considero que es importante es que muchas veces el reclutador a la compañía no alcanza a dimensionar el problema en términos de oferta y demanda,
Entonces, cuando postulas o publicas una vacante, no necesariamente sabes que hay 20,000 candidatos en México solamente con ese nivel de inglés, con ese número de años de experiencia, porque si lo supieras, sabrías que va a ser muy difícil conseguirlo y entonces podrías usar como información o como gancho el tema del salario. Nosotros hemos visto que de manera histórica en Hireline, las vacantes que muestran el salario reciben 50% más aplicantes Mm, que las vacantes que no lo muestran, ¿no? Entonces yo creo que por ahí entra un tema de pues no tener todas estas variables del mercado. Y luego la otra, pues es que también hay bandas salariales y pues muchas veces, como sea, publicar 5 vacantes da flojera y mejor nos pones una, ¿no? como hay en otras industrias o en otras posiciones, pues también depende del candidato que me llegue, cuánto ganaba en la otra empresa, que se va a fijar el salario, ¿no? O que se va a dar la negociación. Vale, vale. Oye, Rafa, y una de mis preocupaciones más grandes, por ejemplo, ¿no? Viendo cómo bajó un 45%, lo repito, del 16,000, casi 17,000, a poquito más de 9,000 vacantes entre 2022 y 2023, es ¿qué pasa con los juniors? Esto lo pregunta también por ahí Fernando Dorantes. Si hay trabajo para ellos, ¿qué pasa con los juniors? Yo pienso personalmente que son los más afectados ahorita en estos tiempos de vacas flacas. Rafa, ¿tú sí ves que se siguen contratando? No sé si los más afectados, la respuesta siempre es depende. Depende si ya eres casado con 2 hijos y perdiste el salario de los 6,000, 7,000 dólares mensuales, tal vez estás más afectado. Hablando de cómo te afecta para conseguir tu primera oportunidad de entrar a este ecosistema, definitivamente sí se enfrentan a un panorama más complejo. Te diría que por lo menos en términos del presupuesto que asignan estas empresas para publicar sus vacantes tanto en redes sociales como en portales de empleo, pues sí son las vacantes que desaparecieron. Es decir, en Mm, estas no están gastando presupuesto para encontrar el talento. Las que siguen publicando pues son más las mid, las senior, porque son los más difíciles de encontrar. Sin embargo, no quiere decir que ya no existan vacantes para junior. Si vemos que siguen existiendo estas ofertas, no necesariamente se publican. Muchas de estas compañías que ya contratan juniors tienen sus alianzas con bootcamps, con escuelas de código, con universidades como la UNAM, como el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, universidades estatales. Entonces ya tienen esas alianzas, están en bolsas de empleo de universidades también y pues sí buscan detectar el talento en la etapa más temprana, ¿no? ¿Qué te diría? Que tú como junior, pues al final lo que tienes que buscar es esa primera oportunidad que te permita desarrollar experiencia y que también tendrías que encontrar tu nicho, ¿no? Oye, ¿cuál es el tipo de empresa que es más factible que en este momento tenga ofertas? Pues hay empresas que definitivamente o por estrategia financiera pues han decidido no seguir compitiendo con el empuje de salarios que tienen empresas internacionales y que probablemente esas empresas están contratando el talento local, talento junior y que están buscando desarrollar y formar ese talento, ¿no? Entonces te diría que pues encuentres cuál es esa empresa que se adapta a lo que hoy, el seniority que hoy en día tienes y que pues al final lo veas como una estrategia, ¿no? Que no solo veas el corto plazo. Oye, Rafa, y aquí de las preguntas que varias personas me dicen, ¿no? En este caso, @apis3445, ¿y si han bajado los sueldos? O sea, tú ves que a lo mejor una vacante tiene un sueldo menor en 2023, 2024 versus 2022, que fueron los años de las vacas gordas. Te diría que no veo una reducción en los salarios, veo que se estabilizaron los salarios. Okay. Te diría que, por ejemplo, en 2021 el incremento salarial era como de 15%, después en 2022 era como de 8%, en 2023
como de un 4 o 5%, y este año era como de un 1 o 2%. O sea, si nosotros el promedio que medimos año con año en el reporte, pues hay una diferencia de 700 pesos de este año versus el anterior. Entonces prácticamente Mm, no se movió, pero lo que sí notas es un cambio en la dinámica, ¿no? Si tú venías viendo esas diferencias claro. porcentuales en el promedio, pues imagínate los que eran seniors y tenían el nivel de inglés, pues llegaban a duplicar, triplicar el salario, Mm. ¿no? Ya en las bandas más extremas. Una de las preguntas que me hace, por ejemplo, alguien como arroba etrigan16, Guille Fernández, es si Linusa sigue teniendo déficit de profesionales, y yo lo pienso, Rafa, con un dato que tú muestras también en el reporte que me compartiste, que dice que hay 220,000 egresados anualmente en tecnologías de información. Yo Ahora, pienso esos, ¿sí o no? En le agregamos México. a ese de más, son 22,000. 22,000 egresados anuales, ¿no? Y entonces veo los números y luego pienso, bueno, 22,000 egresados anuales y solamente hay 9,000 vacantes. Y además redujeron un 45%, y esas fueron en el 2023. ¿Cómo vamos en el 2024? O sea, traemos pienso yo que vamos arrastrando tal vez un déficit, y también en el reporte que mandaste dices, bueno, pero a las encuestas les cuesta trabajo llenar los puestos, y digo, pues les cuesta trabajo, pero hay un montón de gente allá afuera. Si yo veo fríamente estos números sin más datos, ¿tú qué opinas? ¿Es tiempo de ser optimista, pesimista? ¿Hay o no hay déficit? Em, Te diría que sí hay un déficit, pero hay que hacer lupa en qué significa en realidad el déficit. Hablando un poquito primero de las cifras, esta cifra que dabas de más o menos 22,000 egresados la da la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Ellos dicen, pues hay más o menos 22,000. Entonces solo estamos considerando ahí los que egresan de un UNAM, de un Poli, de un TEC de Monterrey, de un tecnológico regional. Sí, Esos son los no que bootcamps. no, ahí no estamos considerando plataformas en línea, no estamos considerando bootcamps. Entonces, para aclarar ahí el porqué de esa cifra de 22,000. Luego, hablando de cuántos profesionistas de tecnología existen en México, empleados, o sea, que desempeñaron una actividad económica como profesionista, el INEGI tiene una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y ellos en 2022 que sacaron esta encuesta decían que del 1,5 millones de personas que tenemos formadas en carreras de tecnología, es decir, ingeniería en sistemas, informática, etcétera, de ese 1,5 millones hay solo 500,000 que desempeñaron como profesionistas. Entonces ahí estamos quitando a los que tal vez trabajaron en otro sector, los que tal vez se fueron como comerciantes o a otra actividad, ¿no? Entonces, pues ese es el pool de talento que tenemos, 500,000. De esos 500,000, estamos diciendo que en la educación tradicional crece más o menos un 5% cada año. Entonces, pues uno podría decir que es lento. Y del tema de la demanda, en el año pasado, en el último año, se publicaron entre las principales plataformas de empleo y LinkedIn, se publicaron entre 80 y 90,000 vacantes, 80,000 y 90,000 vacantes en México. Entonces, pues más o menos esto es como una quinta parte o cercano a una quinta parte de la población que tenemos de candidatos en el país. Y tú dirás, pues entonces hay suficientes, pero ¿qué es lo que pasa? Que ¿dónde está el déficit? En cuando ya hablamos del talento especializado. El talento especializado es cuando en la vacante ya ves que El quiero no junior. 5 años de experiencia en Laravel, más 4 años de experiencia en AWS y preferentemente conocimiento en Node.js. Entonces te estoy hablando ya de años de experiencia, te estoy hablando de seniority en una habilidad, la que sería tu principal, conocimiento en habilidades complementarias para desempeñar tu rol, ya sea que seas un data science, un full stack developer, un ingeniero cloud, y una que todavía pone la vara más alta, pues el tema de inglés, ¿no? Si le metemos el tema del inglés, pues de esos 500,000, solo el 25% o 20-25% tendrá un nivel avanzado de inglés. Entonces,
cuando empezamos a hacer esas combinaciones es que existe ese déficit, ¿no? Ese es un muy buen punto, ¿no? Porque me hace pensar en que muchas veces vemos, tal vez, ¿no? O sea, sale el reporte de Stack Overflow muy similar de tecnologías más demandadas, los sueldos, pero muchas veces no vemos que esos sueldos, tal vez los más altos, muchas veces van relacionados a una especie, le voy a llamar así, de la receta perfecta o la ecuación perfecta que es Laravel con inglés, Angular en la banca y que sea bueno también en producto, ¿no? Que no son 5 ingredientes que normalmente metas en una receta para generar el mejor resultado o que no es tan común conseguir, ¿no? O sea, que son más escasos encontrarlos en una sola persona, ¿no? Sí, Y es ahí yo creo que cuando mucha gente se frustra a veces de por qué las empresas hacen esas cosas y por qué no me aceptan si yo sabía de todo menos uno de esos ingredientes, ¿no? O sea, yo traía todo menos, y no voy a decir el inglés porque mejor el inglés es parte de la base y si no, esta analogía que me estoy inventando de que el de la receta y el pastel no esponja, pero a lo mejor, bueno, pues yo no tenía uno de los lenguajes, ¿no? O no tenía experiencia en esa industria y las empresas buscan mucho ese candidato ideal, Rafa, que está hecho con esta receta, ¿no? Y la gente se frustra. justo, digo, yo te mencioné tres como muy técnicas que era el nivel de inglés, el conocimiento en cierta eh, tecnología, ¿Cierto, Barker? los años de experiencia, pero tú mencionas dos que son también muy importantes, ¿no? Que es una, el conocimiento del negocio. No basta con que tengas las habilidades técnicas, sino que tú tienes que entender el negocio para poder generar valor a ese negocio, para poder en Claro. serio impactar al estado de resultados, que al final es lo que no dio para cuando pasaron los despidos masivos, ¿no? Que no les dio financieramente a muchas empresas lo que ellos estaban pronosticando con esa inversión. Y la otra importante que mencionabas, pues el tema de la industria, pues es el momento, ¿no? O sea, tal vez lo que hemos visto en estos décadas que llevamos en capital de riesgo en México, pues es que muchos de los unicornios, pues a lo mejor están ahorita orientados a fintech, ¿no? Y pues entonces tal vez tú tenías que venir de banca tradicional o haber estado en esos proyectos para que puedas generar una Aportar. diferencia, un conocimiento, aportar al proyecto, ¿no? Entonces es lo que los puntos que uno tiene que ir uniendo para al final llegar a estos salarios que en Twitter pues todo el mundo dice que gana, ¿no? Y que si no lo ganas está mal. Las malditas fintech, Rafa. Oye, Rafa, aquí así, mira, pregunta rajatabla, me dice @Lorenzo Ramírez, @Lorenzo Rams Riz, ¿no? Que es Lorenzo Ramírez, dice, ¿y de qué sí están contratando? Si tú le dijeras a alguien, mira, estudiate esto porque de esto sí están contratando, ¿cuál es la respuesta así en 3 palabras? Este año ciberseguridad. Ciberseguridad. Sí. Perfecto. Otra pregunta que dice Carlos Rangel, @Carlos Rangul. ¿Qué tan importante es el ingreso a la hora de buscar trabajo, Rafa? ¿Sí es crítico? Si eres alguien que ya tiene unos 3 años de experiencia, unos 2 empleos, ya te sientes pues, con la habilidad técnica suficiente, te diría que no solo es importante, es la variable más importante para que tu salario se triplique, cuadriplique, que es más o menos lo que tenemos nosotros en el reporte. Una persona que no sabe inglés versus una que tiene nivel avanzado puede llegar a cuadriplicar su salario, porque aplicas a otro tipo de empresas, entonces ahí sí es un cambio drástico. Oye, pero viendo el reporte y esa pregunta no la tenía que apuntada, pero me quedo pensando que no sé si solamente el inglés, también la ubicación geográfica influye, Rafa. O sea, viendo el reporte vi que había muchas más vacantes en ciertas ciudades del país. O sea, hace que si yo vivo en Reynosa, si yo vivo en Tepic, Nayarit, tengo posibilidades de conseguir unos de esos empleos. Bueno, ¿tengo muchas posibilidades o tengo pocas posibilidades? Pues como te decía, la respuesta siempre es depende. Si eres un perfil junior o mid, muy probablemente vas a tener que vivir en Ciudad de México, en Nuevo León, en Jalisco, Querétaro y tal vez en quinto lugar Aguascalientes, muy abajo, o Estado de México. En realidad las primeras cuatro que mencioné son las que tienen
70% más de la demanda. Y si estás en el escalón de junior o mid, muy probablemente tu oferta va a ser presencial o híbrida, tal vez híbrida para los mid. ¿Por qué se depende? Porque no necesariamente eso es verdad para los senior, el que tiene el nivel avanzado de inglés, los 10 años de experiencia, el conocimiento en las tecnologías que vienen en la vacante, sigue siendo un talento muy difícil de conseguir y al final la empresa lo utiliza como mecanismo de negociación, ¿no? Como un beneficio, como una prestación. Nosotros sí vemos que siguen existiendo el 25% de las vacantes, se sigue publicando de manera remota, pero son para este tipo de perfiles Sí. senior. No, y así como te pregunté lo de, por ejemplo, cuál estudiar, o en qué enfocarte, dijiste ciberseguridad, yo viendo el reporte parece que si te vas a mudar a algún lugar, elige la Ciudad de México. En probabilidades, pienso, ¿no? O sea, no, digo, yo vengo de ahí y lo recomiendo en sábado y domingo, no entre semana, que se vayan allá, pero, o sea, viendo en probabilidades, la Ciudad de México le lleva una diferencia abismal al segundo lugar que es Nuevo León, ¿no? O sea, no sé, como de un 3-1 casi. Entonces, pensando en algo así, y yo veo también, o sea, leyendo solamente Twitter, que la mayoría de las empresas que han estado empezando a abrir oficinas de ingeniería en México, que a lo mejor algo que no pasaba, empresas grandes americanas abrían nada más oficinas de venta en México y al fin llegan con oficinas de ingeniería, las están eligiendo en la Ciudad de México, ¿no? Nos guste o no, volvemos al punto, y son las que traen los presupuestos. A lo mejor sí hay empresas, startups que abren en otros lugares del país, pero las empresas grandototas están llegando a rellenar los espacios de oficinas de la Ciudad de México. Entonces, si están pensando en mudarse, viendo el reporte así fríamente, yo diría que la Ciudad de México, Rafa. Correcto, no por calidad de vida, pero como dices, ¿Sí, no? por temas de probabilidad, pues al final, cuando ellos hacen estas decisiones, pues lo hacen de manera bien informada, de manera estratégica, y pues al final esta ley de oferta y demanda es algo que se está retroalimentando. Entonces, así como es donde más se publican vacantes, también es el lugar donde más candidatos viven. Entonces, las empresas prefieren llegar pues de primera a esos lugares y no tener que estar lidiando con el tema de conseguir o reubicar el talento. Sí, y yo recuerdo mucho uno de mis primeros trabajos, este, la mayoría de los juniors que entramos a ese trabajo, pues creo que yo era el único de la Ciudad de México, la mayoría venían de fuera, entonces pues Bueno, veo como que el patrón se repite. También es muy cierto que mucha gente se regresó, por ejemplo nosotros que todo mi equipo está 100% remoto, hoy en la mañana estaba reflexionando en esta chica que trabaja con nosotros, ella trabajaba en la Ciudad de México antes de que la contratáramos, tuvo un hijo o hija, no me acuerdo, y hace poco hablé con ella y ya vive ella en Veracruz, en un lugar así remoto, que el otro día que le quisimos mandar un premio fue un show porque la paquetería no llegaba para allá y entonces lo logramos resolver, pero mucha gente se regresó a sus ciudades, ¿no? Pero pues se está cruzando, yo creo, el talento. ¿Hay trabajo todavía remoto, Rafa? ¿Hubo? ¿Ya no hay? ¿La tendencia sigue para allá o no? ¿Cuál es la tendencia hoy en 2024? sí hubo, te diría que en 2019 que no era obligatorio, en todo el año en Highline tuvimos 33 vacantes remotas, o sea, era inexistente, Nada. el que lo hacía era un disruptivo. Sí, Eh, 33 de 9,000. sí, 33 de 9,000, o sea, no Nada. figuraba. Pero para 2020, pues ahí sí se creció el número bastante, te diría que más de la tercera parte de Mm, las vacantes se volvieron remotas y pues, a lo mejor sí un 35-40% de las vacantes en su pico más alto. Ahorita viene bajando, el año pasado fue como 27-28% de las vacantes, este año las que han publicado en 2024 es un 25%. Creo que lo que notamos es que eso, que están orientadas al talento más senior o más difícil de encontrar. Y vemos que pues ahorita la moda es el híbrido. Al final el híbrido es mm. una estrategia o una transición que están usando las empresas para regresar a la oficina, ¿no? Más o menos
el 43% de las vacantes se ofertan en esa Wow. modalidad. Y pues a lo mejor 3 días en oficina, 2 de manera remota, pero la tendencia es una manera de volver a la oficina. Al final, nos guste o no, para las empresas es una manera de medir temas de productividad, de generar mecanismos de control, de generar también comunicación. Al final, desarrollar productos requiere de una interacción humana y sí existe un cambio para generar esos productos y para generar cultura en las empresas, sobre todo pensando que las empresas que están contratando ahorita son empresas tradicionales. Mm. Entonces, pues es muy diferente a una startup o a una empresa que viene de Estados Unidos a poner sus oficinas, ¿no? Rafa, ¿qué tan fácil o es ganar $5,000 mensuales? Así netos en México o en Latinoamérica, que es el sueldo que suena. Yo creo que nos gustan los números cerrados, entonces no sé quién se inventó el número de los 5,000. Pero ¿qué tan fácil? ¿Cuánta gente gana ese sueldo? ¿Todos? Pues no, mira, aquí si más un minutito. ¿A qué lo tomamos? ¿Al tipo de cambio a 20 o a 18? Vamos a tomarlo a 20, vamos a darnos chance, ¿no? Ok. O a 18, más bien a 18 para darnos chance. A 18 para darnos chance. Sí, sí. Pues te diría que solo el 1% tiene un salario arriba de $5,000. Se llega a ver salarios altos, incluso tenemos personas que tienen un salario de 500,000 hacia arriba. Sí existen. Mm, Eh, sí existen. pero solo el Los unicornios de los sueldos también hay. solo el 1% tiene un salario arriba de los $5,000. Sí, a mí me deja mucho pensando eso y ya no quise entrar en ese tema de los salarios, que es otro tema muy controversial. Es Me más, venía en el reporte que... más corrijo, como lo ajustamos de 18, el 2,7%, no el Ah, 1, el dos el punto dos siete. punto siete por El ciento 2.7% es un porcentaje muy bajo, ¿no? Que en Twitter, cuando alguien dice que ganar $5,000, muchas veces la gente te critica que eso es muy poquito, que cualquiera, que está fácil, que solamente le eches ganas. Pero te iba a decir que ya no quise entrar en la parte de los salarios porque es un tema muy controversial y lo veo en el reporte. Cada que, por ahí, alguna vez platicaba con Pedro de Software Guru y él decía que no le gustaba publicar los salarios porque le llovía hate, ¿no? Le llovía hate de la gente que tú le decías, bueno, es que los de Java ganan 40,000, por decir un número, ¿no? 40,000 pesos mensuales. No, ese es un número muy bajo, ¿qué clase de Java gana eso? ¿Cómo puedes decir esa estupidez la más grande, ¿no? Y que si decías que alguien de Cobol ganaba 150,000, no, eso es irreal, yo conozco a alguien de Cobol que gana 25,000. Entonces, que siempre era un tema de nuestra percepción y de la gente que conocíamos a nuestro alrededor, etcétera. Entonces, sí creo yo que a veces sufren ustedes, las empresas, pero bueno, tú tienes los datos reales de las vacantes, etcétera, y no, digo, no es de la persona que está contratada, pero sí de la persona que contratan y con qué sueldos les ponen, a qué tecnologías, etcétera, y pues es fácil encontrar el promedio, la media, el 95% y todos estos términos estadísticos y la verdad es que es una industria noble, pienso yo, pero tampoco te vas a volver millonario en tech siempre, ¿no? O sea, Y aún así quieres ganar más del 5. creo que pues también pasa ese efecto, ¿no? Que cuando hablamos de estos salarios y pensamos que la moda es ese salario, pues viene como estos comentarios de hate, pero la verdad te diría que sí es una industria muy noble. O sea, si tú piensas en otras industrias, eh, los años que te tomaría escalar a un salario arriba de los 45,000 pesos o de los 40,000 pesos, en muchos tal vez ni siquiera es una opción, ¿no? Si tú piensas en cuál es el salario promedio del mexicano en el país en el que vivimos 126, 128 millones de personas, pues sí, sigue siendo muy atractivo el tema de tech. Al final, ahorita que comentábamos lo de los juniors,
pues no es para que te desanimes. Sigue siendo mejor opción seguramente que estudies tecnología y que tengas un mejor primer salario aquí en tech que en otra industria. Y que si uno piensa en términos de ese salario de 60, 80, 100, pues la verdad es que administrando y haciendo un buen plan de carrera, sí puedes, pues al final ir subiendo varios escalones, tener unas buenas finanzas. Y pues también que la otra es que estas empresas en algunos casos pues llegan a ofrecer otros incentivos, ¿no? Como es el tema de las acciones, no son la mayoría, pero esta semana o la pasada veía una tabla donde estaban las 10 mejor pagadas en el sector en México y muchos eran de productos propios y más o menos la mitad daba acciones, ¿no? Entonces también es otra herramienta interesante eh, para crear patrimonio. ¿Qué tan común es que pongan? Ese es un tema que yo traigo bien pendiente de platicar aquí en este podcast, el tema de las acciones o del equity. ¿Qué tan común es que lo ofrezcan, al menos en México, Rafa? O sea, hace rato platicabas, no sé, 33 vacantes remotas en 2000 no sé qué. ¿Qué tan común es que la empresa diga, y ofrecemos acciones, ¿no? Equity. Digo, depende mucho de la etapa y el tipo de Pero empresa. Si a lo mejor es una empresa en de... tus vacantes, Rafa, en tus vacantes, ¿qué tan común es? O sea, así... En la vacante no es común que se publique, o sea, son las menos las que lo mencionan dentro de la descripción. Te diría que igual esto sigue estando reservado para el talento más senior, es el que se lleva ese tipo de incentivos, pero pues cada vez empieza a crecer el ecosistema en México, entonces ya lo llegamos a ver en algunas empresas mexicanas y también vemos que otras empresas que aunque ya son públicas y vienen de Estados Unidos, pues para ellos que son públicas sí, también es es más normal. fácil dar esa prestación, ¿no? Sí, claro. Sí, ese es un tema que yo creo que aquí luego lo vamos a platicar en el podcast. No se ha hablado casi. Eh, pero bueno. Rafa, ¿alguna conclusión antes de irnos a Tech Twitter sobre, hay crisis? Ahí te va la pregunta tal cual, ¿no? ¿Hay crisis de empleos tech? Rafa, sí o no. Y conclusiones. Yo diría que hay una estabilización del mercado, que seguimos en una de las industrias más atractivas en el país, que tienes que usar este tiempo en que se estabilizó el mercado para generar tus ventajas competitivas como profesionista. Al final, los que obtienen esos salarios del 1, 2, 3% de la población de profesionistas son los que se actualizan constantemente, están investigando las nuevas tecnologías, toman capacitación, ya sea en forma de un doctorado, una maestría, un bootcamp, un upskilling que hagas en alguna plataforma de código. El punto es que te estés actualizando. Una que ya está pues cantada es el tema del inglés. Si quieres llegar a ese salario, pues te diría el camino fácil es el tema del inglés, es invertirle el tiempo. Y creo que la otra es el tema también de negocio. No solo es que te den el dinero porque tu currículum pues dice que te tienen que dar el dinero, sino que tienes que entender cómo tu posición genera un beneficio para la compañía. Vale, Rafa. Pues bueno, vámonos a Tech Twitter. Y fíjate que en esta ocasión yo elegí un tweet de @armancon y dice muy directamente, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo está y lo dice del lado de Estados Unidos, ¿no? Y lo estoy traduciendo al vuelo. Pero dice, ¿cómo está la situación de contratación de empleos tech, ¿no? En 2021 te ponían problemas de Let Code, estos problemas de código en línea, easy o medio, ¿no? La mayoría de los trabajos eran remote first, ¿no? Trabajo remoto. Había una IPO cada semana una empresa salía a la bolsa de valores y generaba mucho dinero. Había ofertas para egresados de bootcamps de más de $100,000 anuales, ¿no? Que sería mucho más de esos $5,000 que estábamos platicando al mes, y había entrevistas diario, ¿no? Diario te estaban buscando. ¿Cómo está en 2024? Pues los Let Code
te ponen de los difíciles. Primero que nada, ya no te ponen los fáciles y los mediums. Ya no es nada del trabajo remoto, ahora son 5 días en la oficina. Hay muchos van de las compañías de tech, ¿no? Muchas compañías de tech están sufriendo por ahí algunos problemas de que ya no las quieren usar. Se requiere experiencia en inteligencia artificial o machine learning y no hay ofertas, no hay vacantes. ¿Tú ves que sí está así también el mercado por acá, que ya te la ponen más difícil conseguir trabajo y irte a la oficina y te piden Pues creo inteligencia que no es artificial? que te la pongan más difícil. Algo que nos enseñaron ahí en el MBA es que hay como 3 pilares que tiene una compañía y que son los que dan el equilibrio y básicamente forman un triángulo, ¿no? Uno es el crecimiento, otro es el control y otro es el tema de la rentabilidad. Entonces cada uno está en un vértice y no hay empresas que tengan las 3 cosas, ¿no? Que tengan el mayor control, el mayor crecimiento y la mayor rentabilidad en el mismo año o en el mismo periodo, ¿no? Dependiendo de la estrategia de la empresa, una empresa va a priorizar crecimiento o tal vez rentabilidad y control, ¿no? En los años anteriores, los últimos 2, 3 años o cuando estuvo la fiesta en tech, por lo que estaban priorizando muchas de las empresas era el tema de crecimiento, ir por la mayor cuota del mercado posible y pues el ecosistema lo retroalimentaba, ¿no? Los inversionistas, los pitch, pues era algo que porcentaje del mercado, cuántas ventas, a lo mejor estás quemando, pero estás creciendo, ¿no? Y pues al final ahorita al haber menos capital de riesgo, menos startups, también viendo que son empresas más tradicionales las que contratan, pues ahorita vemos un ecosistema en donde lo que se prioriza es la rentabilidad y el control, ¿no? Cuando vas solo en crecimiento, pues tal vez bajabas tus estándares de contratación, tal vez tú, por ejemplo, en las consultorías de desarrollo de software, por cada vacante que no cubrías, pues era una factura que perdías, ¿no? Tú ya tenías a los clientes aquí firmados y no tenías al talento para hacer el desarrollo. Entonces, pues, ¿sabes qué? ¿Tienes 20? Págame los 20, ¿no? Yo los contrato. Pero cuando se rompe esta burbuja, y es lo importante que lo que tenemos que entender, que nos guste o no, pues venimos de una burbuja en el ecosistema, eh, pues esto desaparece y eh, pues ahora son más estrictas las compañías para encontrar la relación. Traigo 5 devs más, quiero ver cómo se mide eso en productividad en el proyecto y quiero ver que el proyecto en serio genere lo que yo proyecté o que mi proyección sea más acertada o más cercana a la realidad, ¿no? Entonces, por eso suben los controles y por eso se priorizan ciertas posiciones. Perfecto. Sí, sí, son momentos difíciles. Y creo que nada más repitiendo, como dices tú, ahorita no se está buscando mucho de inteligencia artificial, al menos en México, ¿no? O sea, Allá en Estados Unidos todavía sí, en Estados Unidos es el hype, en México no. la ola no llega, ¿no? Eh, y bueno, Rafa, tú traías un tweet que es de Highline, lo leo, ¿no? Dice, prepárate para el evento de reclutamiento de tech del año. Preregistro abierto, la feria virtual de Highline llega del 2 al 18 de agosto, 100% online y gratuito, con más de 80 empresas tech buscando tu talento. Regístrate ahora. Vienen aquí varias empresas en el arte del tweet, que es Adecco, AstraZeneca, Coach, Petco, Chorus. Platícame de esto, Rafa. Sí, pues básicamente ya es el 10.º año que organizamos este evento, entonces ya va a ser como nuestra edición número 20 de la feria. Más o menos en este evento tenemos casi siempre entre 10.000 12.000 participantes. Pronosticamos tener unas 500 vacantes, unas 60 80 empresas y pues es un buen momento para registrarte y participar en el evento. Muchas de las empresas que están contratando ahí, pues al final son empresas que tienen o volumen de vacantes o que quieren crear cartera para lo que resta del año. Entonces, oportunidades siguen existiendo. Ahí van a estar muchas de esas oportunidades. Perfecto, pues si están buscando cambiarse de empleo, si están queriendo ver cómo está
la oferta de vacantes o quieren estar en alguna de las carteras de estas empresas que están buscando contratar, regístrense en la feria de empleo de Hireline. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Rafa, por haberte animado a participar. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos y nos puedes decir cómo pueden saber más de ti, tus redes, lo que tú gustes. Pues nada, agradecerte por este espacio. Espero que hayan encontrado información valiosa para armar una estrategia en su carrera y que al final lo vean como algo más estructurado en el mediano y largo plazo, qué decisiones van a tomar. Y pues si me quieren encontrar en redes sociales, creo que en la parte profesional pues soy activo en LinkedIn y más personal en Instagram. En ambas estoy como @RafaMontúfar. Perfecto, pues los links están aquí en las notas del episodio. Y también sigan al podcast en sus redes sociales, en Twitter y en Instagram lo encuentran como @chilemolitech. También me pueden a mí seguir en Twitter, mi handle es Mariano Rentería, en YouTube tengo un canal como Mariano Rentería, también en TikTok estoy como Mariano Rentería, donde subo cortos de este episodio. Y pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus haters más cercanos. Listo.